Sí, perdón. Entonces, las únicas dos tribus que trajeron el buen reporte fue la tribu de Judá y la tribu de Efraín. ¿Sí? Acá donde se empieza a perfilar la historia. Estos dos personajes llegaron a ser tan importantes, ¿sí? Tanto la tribu de Judá como la tribu de Efraín, que cuando el reino realmente puede formarse, que fue en los días de David. Si bien su primer rey fue Saúl, pero Saúl desobedeció, el Eterno le quita la unción para ser rey y se la da a David, lo unge a David. O sea, lo hace un Mashiach, porque ungido es Mashiach, o sea, lo levanta como Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace David? David logra y consolida el reino de Israel. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham de una nación se cumple al 100% cuando David está reinando. ¿Sí? Entonces, ahí comienza una serie de eventos, ¿sí? que son muy proféticos también de cómo David reina sobre las 12 tribus. Es una sombra profética del reinado de Yeshua en su reino, cuando él vuelva. David tiene un hijo, sabemos el error que cometió David, él se arrepiente porque él tiene un corazón conforme al Eterno, y se levanta su hijo, o sea, él tiene su hijo, se llama Salomón, o Shlomo, en hebreo, creo que si los chicos me pueden corregir. Salomón llega a ser el hombre más sabio en la tierra, ¿sí? Él no pide para sí riquezas, pero sí pide sabiduría. Si bien su padre David no logra levantar el templo por la sangre que había derramado, y él el que logra levantar el templo para la adoración al Eterno es Salomón. Pero Salomón tiene un problema muy grande, ¿sí? Él tiene un montón de concubinas. Y el error más grande que él comete, si le podemos decir, no lo estoy juzgando, según la historia, es que él se casa con mujeres paganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que el Eterno le había dicho al pueblo, que no se mezclen con mujeres paganas, que no comercien con Egipto, ¿sí? Y que no se llenen de oro, en sobremanera, para que no se olviden de dónde vienen y quién es el que hace prosperar todo esto. Salomón juntaba 666 piezas de oro, miren qué número muy, muy particular, comerció caballos con Egipto y se casó con mujeres gentiles, si le podemos decir. Lo cual ella le apartan el corazón en pos de los dioses ajenos. Y el Eterno se enoja con Salomón, ¿sí? Y por amor a tu padre le dice, no te voy a dejar sin nada, sino que voy a romper el reino y divide el reino de Israel, consolidado por 12 tribus, lo divide en dos reinos. Le dice, no lo voy a romper en tus días, sino en los días de tu hijo Roboán. En los días del hijo de Salomón, Roboán, el Eterno rompe el reino de Israel. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Israel, que era una nación, queda formada por dos. ¿Sí? El reino del sur, se llamaba la casa de Judá, ¿sí? Sí, la casa de Judá, porque no tenía, o reino del sur, compuesto por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, de Benjamín, perdón. Miren qué profético que en la parashá anterior vimos cómo Judá intercede por Efraín, y como lo que dijo Daniel hoy, que Benjamín, perdón, Benjamín estuvo al borde del exterminio, y cómo queda asimilada con Judá. Y en el norte queda reinando Jeroboam, que era sirviente de Salomón. Y adivinen de qué tribu era Jeroboam, de la tribu de Efraín. Entonces ya podemos ver cómo nos viene la historia, nos viene mostrando lo que va a pasar, cómo el reino queda dividido en dos, y podemos decir en el norte la casa de Efraín o la casa de Israel, y en el sur la casa de Judá. O sea, los dos más importantes vuelven a aparecer en esta perspectiva después de muchos años, ya fue consolidado el reino. Josué y Caleb. Ahora, recuerden, el Eterno le hizo a todos ellos una nación, se formó una nación. Bueno, ahora tenían que venir una multitud de naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jeroboam, el Eterno lo levanta a través de un profeta y le da una capa y la rompe en 10 pedazos y le dice, así dice el Dios de Israel, yo te doy para vos 10 tribus, para que vos las gobiernes. ¿Sí? Pero Jeroboam comete un error gravísimo. ¿Cuál es el error que comete? Las tribus tenían que bajar en la fiesta de peregrinación.
Y como él cree que él iba a perder el reino, y se van a volver a Judá y se van a asimilar con Judá, él levanta 2 becerros de oro. Otra vez aparece el evento del becerro de oro en el desierto, se vuelve a repetir acá. Él levanta 2 becerros de oro en Dan y el otro en Betel. Si bien la capital del reino del norte era Siquén y después fue Samaria, pero él hace eso. Entonces, ¿qué hace? Él desvía la adoración y cambia toda la perspectiva que el Eterno había marcado, que ya había dado la orden de cómo tenía que ser. ¿Sí? El Eterno en el desierto le dije que dio la constitución para llevar a cabo. Jeroboam no hace caso a esto, entonces hace caer a la nación o al reino del norte en gran pecado. Si bien el reino del sur no hizo muy bien las cosas tampoco, porque también tenían idolatría, ellos también caen bajo la idolatría, ¿sí? Y ya todos conocemos la historia, que van 70 años de cautiverio a Babilonia, después se arrepienten y vuelven a través de los profetas, ¿sí? Vuelven a través de Nehemías y los profetas Esdras, Zacarías, Malaquías. Pero el reino del norte, vivieron muchos reyes, ninguno de los reyes que gobernó el reino del norte venía del linaje de David, ninguno. Es más, tal así que ustedes fíjense en que Elías fue un profeta enviado al reino del norte, ahí donde se encuentra la historia de Jezabel y Acab, ¿sí? Toda la idolatría que ellos tenían. O sea, el Eterno insistió una y otra vez para que se vuelvan de su mal camino, hasta que llega un momento que el Eterno se cansa y le manda el último profeta, que precisamente se llama Oseas, Oshía. ¿Sí? Manda y les dice a este pueblo rebelde que no se quería arrepentir. Ustedes fíjense qué profético que Josué o Yahoshua, antes de llamarse Yahoshua, se llamaba Oseas. Y cuando este profeta va a hablarle para provocarle arrepentimiento antes que venga juicio, o sea, el profeta aparece siempre para anunciar que están haciendo las cosas mal, vuélvanse. Miren qué profético que será, que este profeta se llama Oseas, ¿sí? Y Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas y se le cambió el nombre. O sea, la historia nos va mostrando cómo el desenlace, cómo se iba produciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Eterno se cansa y a través del profeta Oseas les dice, los echa, los descarta, los desecha totalmente. ¿Sí? O sea, podemos decir que le dio como un tipo carta de divorcio. ¿Sí? Segunda de Reyes, quiero que leamos, si alguien lo puede leer, 17 del 20 al 23. Aquí lo tengo yo. Bueno. Del 20 al 23 dice, ¿no? Segunda de Reyes, 17. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos a Israel, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Amén. Entonces acá podemos ver cómo el Eterno los desechó. Desecha el reino del norte, literalmente los desecha. ¿Sí? ¿Por qué? Por los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? La idolatría. A causa de esto, quedan desechados. Esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros vemos en el tiempo de Yeshua, que cuando Pablo habla de Israel, tenemos que entender quién era Israel para ese momento. Era solamente la casa de Judá, Benjamín y algunos levitas que se habían escapado del reino del norte. ¿Sí? Esto es muy importante entender porque si no se nos va a mezclar toda la historia. Entonces el Eterno dice que los echa. Y yo le dije que a través del profeta Oseas lo hace.
Y yo les voy a leer Oseas 1, del 11 al 13. Ustedes fíjense en lo que va a decir el profeta. ¿Sí? Acá está rompiendo, lo está echando, si bien lo que acaba de leer Daniel, como el Eterno los desechó, pero miremos lo que dice el profeta Oseas. Recordemos que lo echó, ¿no? Pero hay una promesa. Acá el profeta, el Eterno le dice, tomá una mujer infiel, ¿sí? Casate con una adúltera, una ramera. Lo que está haciendo es una alegoría de la característica que tenía el reino del norte. Y le dice, casate con una Gomer, ¿sí? La Gomer, ¿ustedes saben lo que significa la palabra Gomer? Ramera. Ahora, esta palabra, lo que significa literalmente Gomer, con mucho respeto lo digo, significa hecho está, o hecha está. O sea, haciendo alusión de que está consumada esta mujer. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Casate con una mujer que ya está hecha. Entonces, cuando Yeshua estaba en la cruz del Calvario, ¿qué fue la palabra que gritó? Gomer, la esposa de Osea. O sea, cuando Yeshua estaba clavado en la cruz, él gritó Gomer. Ahora, ¿por qué gritó Gomer si Gomer era la esposa infiel de Osea? Porque él es la salvación y está gritando por su mujer. ¿Sí? Ustedes fíjense que le dice, cásate con una Gomer, dice, y se concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Jehú fue uno de los reyes que tuvo el reino del norte, que literalmente mató a Jezabel. La mató a Jezabel, la hizo arrojar desde una ventana y se la comieron los perros, como había dicho el profeta. Jehú, pero ¿qué es lo que hizo Jehú? No se apartó de los pecados, siguió con la idolatría. Si bien exterminó el culto a Baal, pero puso otros dioses. ¿Sí? Entonces dice, ponle por nombre de Jezreel, porque de aquí a poco castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, acá está diciendo, lo voy a hacer cesar. ¿Sí? En aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y le dice, concibió a luz ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, los va a echar, ¿sí? Ya basta de compasión, basta de profetas, ¿sí? Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré ni con arco ni con espada, ni con batalla, ni con carro, ni con jinetes, dice. ¿Sí? O sea, está diciendo que a Judá lo va a salvar. ¿Sí? Esto nos da una perspectiva de ya lo que va a pasar en el tiempo de Yeshua. O sea, ¿quién sigue gobernando con el Eterno en ese tiempo? Judá. Mal, bien, con muchos mandamientos de hombre, pero acá esto es palabra del Eterno. O sea, Judá sigue prevaleciendo. Está. ¿Sí? Bueno, entonces le dice, después de haber detestado a Lo-Ruana, la otra hija que tuvo, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros, acá donde los echa, no son más mi pueblo. ¿Sí? Acá donde literalmente lo está echando, le está diciendo, porque vosotros no sois más mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero, fíjense en lo que dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, acá le está diciendo, no son más mi pueblo, pero acá mismo yo le estoy diciendo, ustedes van a ser hijos del Dios viviente. Y acá lo que profetiza para el final de los tiempos, y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué es lo que está diciendo? El día de la siembra de Dios será grande. ¿Sí? Pero primero, para que ocurra esto, se tenía que pasar un proceso, como ya vimos, todo este proceso que pasó para que se funde la nación, para que se cree la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir?
que Dios los echó. ¿Sí? Y esto también el profeta Jeremías nos da una perspectiva. Jeremías 3:8. Juan, una cosita, Sí, una perdón. cosita, una cosita antes que pases más detalle. Vos sabés que ese texto de Oseas, increíblemente, una vez lo escuché de un cristiano, un pastor, creo que era un evangélico, que ¿Sí? era pro-palestino, ¿no? Y dijo que Dios había desechado al pueblo de Israel, y este leía ese texto de Oseas, ¿no? Dice, miren, dice, la Biblia dice que Dios los desechó, dice, Dios ya no quiere saber nada con ellos, dice, ¿no? 3 versículos más adelante dice, ahí donde le fue dicho, no seréis pueblo mío, seréis hijos del Dios viviente. Yo digo, se puede decir, tan mentiroso, digo, ¿no? Porque mentira decía la gente. Bueno, esta gente eran pro-palestinos y decían de que, no sé si eran evangélicos, no sé qué, pero estaban en contra de Israel. Y yo digo, mira, ¿cómo pueden sacar de contexto? Porque un solo texto, vos fíjate lo que vos leíste, ¿no? Dice, lo a mí, significa, no pueblo mío, lo a mí, ¿no? Pero en el mismo contexto dice, allí donde se les dijo lo a mí, les diréis, seréis hijos del Dios viviente. Qué locura, ¿no? Claro, los está echando, pero le está diciendo que los va a volver a, los va a traer de vuelta. Claro, O los va a traer sea, de vuelta. O sea, ellos pero leen le está eso diciendo, porque acá quieren leer. mismo los voy a volver a juntar. Lo dice. Y aparte dice que van a nombrar un solo jefe. O Claro, sea, porque viste que es increíble. ellos dicen que Yo la ahora, verdad que esto tiene una carga emocional tan grande que yo me recorrería el mundo entero yo, diciendo esto, porque es amén, claro. Yo no sé si lo pueden entender lo de hermano. Y si por allá voy un poco rápido, me frenan, por favor. O sea, me hablan y yo paro. O sea, porque yo por allá no me doy cuenta y me emociono tanto y me voy. O sea, así que si coño, me paran, porque yo me emociono y sigo hablando. O sea, por allá si hay alguna duda, me preguntan, por favor, ¿sí? Que yo no tengo ningún problema. Jeremías Juan, 3:8 le había dicho. Juan, ¿Sí? yo ¿Sí? entendí Oseas 1, pero no es 1. ¿Qué capítulo era? Del 11 al 13, Clarita, perdón. Sí, pero el capítulo. 1. Ah, pero no tiene el 13. ¿Cómo que no? A ver, puede ser que me haya equivocado yo, Clara. A ver, un segundito, por favor. Ah, no, perdón. 11. Perdón, sí. Oseas Perdón, sí, capítulo no. El error es 11. mío. Sí, perdón. Sí, perdón. Lo escribí mal yo. Oseas 1:11. Yo leí Ah, todo, pero el que iba a leer era el 11. Sí, está bien. Perdón, Clara, está perfecto. ay, vos Gracias seguiste con el por la capítulo aclaración. 2 después. Claro, no. Eso lo vamos a leer después. Yo lo que quiero mostrar ahora es cómo el Eterno los echó. O sea, leímos Oseas 1 del 3 al 11. Eso es lo que quise decir. Ah, Perdón, gracias por ahora corregir. sí. Bueno, Gracias. gracias, Ahí está. Juan. Gracias, Clara. Del 3 al 11. Gracias. Es Pero, Oseas 1 del 3 al 11. Perdón. Yo en mi apuro lo escribí mal. Gracias, Clara. Bueno, Jeremías 3:8 dice así. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, haciendo alusión al reino del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. ¿Sí? Haciendo alusión que también la Judá también fornicó, o sea, también adoró a Baal, por ella fueron 70 años de cautiverio de Babilonia, después vuelve. Pero la historia que nosotros tenemos que enfocar acá es del reino del norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Eterno los descarta, le da carta de divorcio, le dicen no son más mi pueblo, pero acá van a ser mi pueblo. Acá mismo yo digo que van a ser hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que hizo con el reino del norte? Lo regó por todas las naciones, ¿sí? Y eso nos deja ver los profetas. Y dice, porque, por ejemplo, el profeta Amós, si lo pueden buscar, Amós 9:9.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Amós 9:9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un grano en la tierra. Ahí está. ¿Qué es lo que dijo el profeta? Que iba a zarandear la casa de Israel. ¿Entre qué? Entre las naciones, ¿sí? Pero ahí quiere Bien. decir que no iba a perder ninguno. Claro, que los iba a regar. Sí, No porque iba a dice, he aquí que zarandear, yo zarandearé. pero dice ¿Qué es que una a pesar, zaranda? sí, pero no iba a perder ninguno, quiere decir, ¿no? A pesar de la Claro, o sea, zarandeada, porque sí, dice que no iba a perder ni un granito, ni el más chiquito se le iba a perder. tal cual. Cuando habla de zaranda, Sí, cuando uno zarandea algo, lo sí, mueve y lo sí, desparrama, porque la sí, zaranda, la función que cumple la zaranda, uno vuelca algo, por ejemplo, la arena. Uno vuelca ujú, arena, una palada de arena, pero cuando zarandea, la arena esa es desparramada, claro, ¿sí? Pero la zaranda esa, ¿qué hace? Limpia. claro, Entonces, ¿qué es saca lo que lo está que no diciendo el es. Eterno? Yo voy a zarandear, voy a limpiar, ¿sí? Entre las que estén entre todas las naciones, ¿sí? Como se zarandea el grano en la criba y no cae en una criba y no cae un granito en tierra, ¿sí? O sea, Ah, ¿qué es lo que hace con la Casa del Norte? La zarandea entre todas las naciones, ¿sí? Eso somos nosotros hoy, la mayoría lo sabemos, por allá lo voy a cortar un poco, porque si la gente no sabría esto, yo lo coso. Miren lo que dice el profeta también al respecto de esto, cómo fueron echados las naciones, Oseas 7, del 8 al 9. Y yo se los leo. Oseas 7, del 8 al 9. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Por qué dice que Efraín es torta no volteada? Y es real esto. Hoy este versículo sigue siendo real. Hoy Efraín es torta no volteada, en el sentido de que está cocinado de un lado. ¿De qué lado? Del lado del Mesías, pero del lado de la Torá no está cocinado todavía. Eso es lo que está diciendo literalmente el profeta Oseas acá. Se mezcló con los demás, pero que está cocinado de un lado, todavía está inmaduro, todavía le falta cocción, por decirlo así. Y el profeta Oseas nos sigue mostrando cómo Israel está entre las naciones. Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, entre los gentiles, como vasija que no se estima. ¿Sí? O sea, recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Una nación y un conjunto de naciones. Jacob bendice a Efraín. ¿Sí? ¿Y cuál fue la bendición? Que de este iba a venir un del norte, fue regado entre las naciones. Fue regado entre las naciones, el reino del norte de Israel. Ahora, el Eterno los echó, pero en su infinito amor, ¿qué es lo que dice? Que los iba a volver a traer. ¿Sí? Y ustedes fíjense en qué profético, lo que nos sigue diciendo el mismo profeta Oseas, que él mismo está anunciando el juicio y que van a ser echados, pero también está hablando de la restauración de estos mismos que van a ser echados. Oseas 2:23 dice, la sembraré para mí en la tierra, ¿sí? La sembraré en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré, a la que no era mi pueblo, aló a mí, ¿qué le va a decir al no mi pueblo? Tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Podemos ver cómo el Eterno
los descarta en cierta manera, pero también está anunciando que los va a volver a traer. Y dice, miren, yo esto quiero que si alguien lo puede leer y quiero que lo piensen. Oseas 2, del 14 al 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Del Sí, hermano. 19. Oseas 2, del 14 al 19. Dice así. Ya, Lea, Silvina, lea. pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En el tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Bales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Amén. Ustedes fíjense en lo que está diciendo el profeta Oseas. Algo que va a pasar en el futuro. Porque aquí yo te atraeré al desierto, le dice. ¿Sí? Y te voy a hablar, ¿dónde? A tu corazón. ¿Sí? Dice, y le daré sus viñas de allí al valle de Acor, por puerta de esperanza. ¿Quién es la puerta de esperanza para nosotros? ¿De quién está hablando Oseas? ¿Sí? O sea, realmente, o sea, lo que está diciendo es increíble, se me pone la piel de gallina. Y ustedes fíjense que le dice, no me llamarás Ishi. Ishi significa, no me llamarás más Balí. Balí significa Señor, si no me va a llamar marido mío, si no me equivoco. O sea, marido mío. ¿Y quién se va a casar en el libro de Apocalipsis? Amén, Israel. ¿Quién se va a casar en el libro de Apocalipsis? Israel. Vamos al contexto que teníamos antes. Jesús se va a casar. ¿Pero con quién se va a casar Jesús? Con la casa de Israel, con la unificación, ¿no? Acá le está haciendo la promesa. Pero ustedes fíjense en cómo le dice, ya no me van a llamar Ishi, ya me van a llamar Basbalí. Y nosotros hoy estamos recuperando la pureza del labio. Amén. Estamos volviendo a decirle Jehová, no Dios, no es que esté mal decir Dios, pero cuando no lo sabíamos, no lo sabíamos, y le decíamos Baal, Señor, 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 Señor. Y hoy le decimos Jehová, yo te conozco, te conozco. ¿Sí? Esto, por eso le digo, chicos, esto se está cumpliendo literalmente hoy en nosotros. Amén. La gente espera el cumplimiento de las profecías bíblicas y están pasando, esto es muy real. ¿Sí? Y le dice, te voy a desposar con juicio, benignidad, misericordia, ¿sí? Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, lo que dice Oseas es maravilloso. Y fíjense en lo que dice Oseas en el capítulo 11, del 8 al 10, que acá donde nadie puede descartar esto, porque el Eterno dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Miren lo que dice Oseas 14, del 4 al 9. Yo sanaré tu rebelión. Yo sanaré su rebelión. ¿La rebelión de quién? De Efraín. Y los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Te amaré de pura gracia. ¿Quién fueron los que hallaron gracia en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Miren lo que dice el profeta Jeremías, 31 del 18 al 20. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Sí? O sea, Efraín hoy está entre las naciones y forma una multitud de naciones. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Efraín?
¿Ustedes qué creen? Idolatría. Tal cual. El adulterio. La Biblia, la idolatría, lo muestra como adulterio. ¿Sí? Entonces, el reino del norte fue adúltero. Y vamos a Deuteronomio 24, que nos va a hablar sobre la carta de divorcio. Deuteronomio 24:1. Yo lo tengo, así que si lo leo. Cuando me dicen, yo lo leo. Si alguien quiere hablar, también, por favor, no hay ningún problema, pueden comentar. Yo sigo hablando, pero como les digo, si ustedes quieren comentar algo, preguntar, paran. Acá, por favor, me podés explicar esto, no hay ningún problema. Lo leo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. ¿Qué fue lo que el Eterno encontró en el reino del norte? ¿Sí? ¿Cuál fue la causa de esta carta de divorcio? ¿Qué es lo que él encontró indecente? La El idolatría. adulterio. Claro. Adulterio espiritual. ¿Cómo, Clau? Adulterio espiritual, dice Manuel. Tal cual. Amén. El adulterio espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre el reino del norte, ¿pesa qué? La carta de divorcio, ¿por qué? La idolatría. Por adúltera. Por el Sí. adulterio que fue. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaba con las adúlteras en la antigüedad? Tenía que ¿Era morir. apedreada? ¿Sí? Tenía que morir. Tenía que morir. Y el caso más claro de esto lo podemos ver cuando le traen la ramera a Yeshua, que él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto se malinterpretó en el cristianismo, pero ¿por qué se malinterpretó? Porque dice, Yeshua no lo hubiese, ¿sí? Primero que si profundizamos un poco, tenían que ser encontrados en el acto, y el hombre también tenía que ser lapidado. En este caso los fariseos solo traen a la mujer. No es que el Eterno, o sea, a ver, Yeshua era un hombre de justo, ¿sí? Él la perdona, obviamente, pero lo que estaban haciendo los fariseos no era lo correcto como tenía que ser, llevarse a cabo el juicio, según la Torá, no según el criterio de los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La causa de la mujer tenía que morir por adúltera. Ahora, si tiene que morir por adúltera, ¿sí? ¿Cómo puede haber tal restauración que profetizó el profeta Osea? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Porque ella no puede, según el Deuteronomio, si ustedes siguen leyendo, ella no puede volver al marido, ¿sí? Lo dice más adelante, que no lo cité, perdón. Dice que no puede volver al marido una vez que uno le da carta de divorcio. ¿Y cómo se arregla esto? Porque sobre ella pesa el adulterio. ¿Cómo el Eterno creen que arregló esto? Con la muerte del marido. Exactamente. ¿Y quién nos da esa respuesta? El que nos da la respuesta es Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7. Si van allá, por favor, Romanos 7, del 1 al 3. Romanos 7 dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Digo, ¿Sí? así El que 3. si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, éste es libre de esa ley,
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo el reino del norte estando en vida el Eterno? Se unió a otro Dios, a los Baales, ¿sí? A las imágenes de acera. Entonces, ¿qué fue declarada? Fue declarada adúltera, ¿sí? Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley del adulterio y ella se puede casar con otro. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que vimos, el reino del norte, ¿con quién estaba casado? Con los vales. No, claro, antes de los Baales, ¿con quién estaba casado? Ay, con Jehová. Tal cual. Amén. Estaba Después el infierno. Dios del reino del norte era Jehová. Después se apartan ellos, ¿sí? Después Porque el Eterno rompe el reino por la desobediencia de Salomón. O sea, eso lo lleva a cabo el Eterno, ¿sí? El Eterno lo levanta a Jeroboam, pero Jeroboam no hizo las cosas bien, como Roboam tampoco y como Salomón tampoco. Entonces se divorcia el reino del norte por adulterio. Según Romanos 7, ¿cuál es la forma que la mujer puede volver del adulterio? Que su esposo muera. Entonces, Yeshua, ¿por quién murió? Cuando gritó en la cruz del Calvario, gritó Gomer. Por su Por esposa. esa ramera, Caín. por la ramera, por esa mujer que lo había engañado, ¿sí? Por ella, por eso murió Yeshua. Ustedes entienden, la mayoría, la identidad la entienden, no lo voy a hacer tan largo. Miren lo que dice Romanos 9, del 24 al 25. ¿Sí? Ustedes fíjense en que acá mucha gente hoy en el cristianismo utiliza estos versos. Ahora, esto es otra palabra que es increíble. Romanos 9, del 24 al 25. Dice así: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, ¿a quién llamó? O sea, acá está marcando bien, podemos ver de vuelta Judá y los gentiles,